¿Ven? ¿Están viendo mi pantalla? Sí se ve, doctora. Ya, a ver, voy a achicar esto. Voy a ampliar todo. Ya, un segundo. Ya, listo. Si pasa algo, interrumpen nomás, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de neoplasias dérmicas. Yo soy la autora de Elisa Manrique del Hospital Rebagliati. Soy dermatóloga. Y vamos a hablar en general de los tumores que se desarrollan como resultado de la proliferación de cualquier componente de la piel, ¿no? Estos tumores pueden tener un comportamiento benigno o maligno y hay una clasificación de tumores benignos y otra de malignos. Los benignos van a depender, como hemos dicho, de qué componente de la piel se está originándose, ¿no? Los de la capa epidérmica pueden ser queratosis seborreica, cuernos cutáneos, nevos epidérmicos, tumores quísticos, como el quiste epidérmico, el quiste de milium, triquilemal. De origen melanocítico tenemos los nevus, ¿no? Tanto los adquiridos como los congénitos. Dentro de los tumores anexiales tenemos la hiperplasia sebácea, que es muy común, los siringomas, los tricoepiteliomas. Dentro de los de origen vascular, el hemangioma, común en la infancia, el granuloma piógeno, que se ve con frecuencia en embarazadas. Y pueden los tumores benignos también venir de otros órganos, otros tejidos como neuroendocrino, muscular o adiposo, ¿no? Aquí ejemplos de tumores benignos, tenemos la queratosis seborreica, muy comunes, probablemente todos han visto alguna, ¿no? Estas lesiones que se describen como pápulas, con superficie rugosa o seborreica, que son múltiples, sobre todo a medida que pasan los años, ¿no? El granuloma piógeno, que se va a ver así, usualmente en palmas, en dedos, en los labios, ¿no? Una lesión papular eritematosa o de origen vascular reactiva. Luego tenemos el cuerno cutáneo, que en la base puede tener una verruga, puede tener una queratosis solar, puede tener un carcinoma epidermoide también, ¿no? El quiste epidérmico, que también se va a ver como un tumor y lo clasifican en algunos textos como dentro de los tumores, o dentro de las neoplasias, perdón, y es bien común, le llaman comúnmente quiste sebáceo, pero su nombre más adecuado es quiste epidérmico y se ve como esta lesión con un poro central. El hemangioma infantil, que también es otro ejemplo de lesión vascular, que se puede ver este tipo de hemangioma que es mixto y que tiene esta apariencia tumoral en la frente de un niño, ¿no? Y los nevos melanocíticos, que también están clasificados dentro de las neoplasias dérmicas, ¿no? El de todos ellos, la neoplasia más benigna más común en la piel es la queratosis seborreica, ¿no? Aparece más o menos a partir de la cuarta década de la vida, sin quitar de que se pueden ver hasta en niños, ¿no? Hemos visto queratosis seborreicas hasta en niños. Pueden ser solitarias o múltiples, más tienden a ser múltiples. Tienden a ser pigmentadas, con superficie verrucosa o aterciopelada. Nunca van a afectar las mucosas, ni las palmas, ni las plantas, y pueden simular neoplasias melanocíticas, de ahí la importancia de conocerlas, ¿no? Como vemos acá, esta también es una queratosis seborreica y puede simular ser una neoplasia o un melanoma, de a veces crear controversia en el diagnóstico, o también algunas veces ha sucedido que se cauterizan melanomas pensando que son queratosis seborreicas y con resultados desfavorables, ¿no? Los tumores malignos o las neoplasias malignas, tenemos al cáncer de piel no melanoma, que dentro de los malignos es el más común,
el carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide. De origen melanocítico tenemos al melanoma, de origen linfoproliferativo, los linfomas T o B, de origen vascular, el angiosarcoma o el sarcoma de Kaposi, también de otros órganos que asientan en la piel, como las metástasis cutáneas, las más frecuentes vemos de mama, de pulmón, también hemos visto de riñón, y de otros tejidos que pueden ser anexiales, musculares o adiposos. Vamos a revisar las lesiones premalignas no pigmentarias, queratosis actínicas o seniles, el cáncer de piel no melanoma, el más común, el vasocelular y el epidermoide, el melanoma maligno y un poquito de linfomas cutáneos. Bien. Dentro de la fisiopatología de la mayoría de estas neoplasias malignas, hay que tener en consideración a la radiación ultravioleta, ¿no? Porque esta es la principal causa. El espectro de la onda solar incluye la UVB y la UVA, que están implicadas en el cáncer de piel, pero no solamente es la exposición solar, sino también la protección natural, es decir, la genética de cada paciente, ¿no? Fitzpatrick describió 6 fototipos, del 1 al 7, al 6, perdón, y estos fototipos van, el uno siendo una piel muy clara, el pelo pelirrojo, los ojos verdes, y así progresivamente ir aumentando el fototipo. Hasta el tipo 6, el fototipo 6, que es una piel bastante oscura, con cabello negro y ojos bien oscuros, ¿no? Pero no solamente es el color de la piel lo que lo clasifica como Fitzpatrick, sino también la respuesta a la radiación solar, ¿no? Si se queman o se broncean o se insolan, ¿no? Los fototipos más débiles, 1, 2, 3, son los que se insolan a la exposición solar. Tienen poco tiempo que soportan estar expuestos. En cambio, a partir del fototipo 4, 5, 6 no suelen insolarse, ¿no? De frente van a una hiperpigmentación o un bronceado. Y estos fototipos son los que tienen más resistencia a producirse cáncer de piel. Entonces, si vemos, hay una combinación de los factores ambientales, es decir, la exposición a la radiación solar, asociado a la base genética de cada paciente, lo que condiciona el riesgo o no de que estos pacientes desarrollen cáncer de piel. Y las lesiones premalignas, como la queratosis solar, que también se le llama queratosis actínica o queratosis senil, son indicadores de cuánto daño solar ha habido en una determinada persona, ¿no? Se les ve como lesiones rugosas, pueden ser únicas o múltiples, pero generalmente son múltiples, y las vamos a ver en zonas fotoexpuestas, sobre todo en cuero cabelludo, en rostro, orejas, dorso de manos, antebrazos, son las zonas más frecuentemente afectadas, ¿no? No solo vamos a ver lesiones de queratosis solar, sino otras lesiones que se producen por fotodaño, como los léntigos solares, la atrofia de la piel, los megacomedones, etc. Y en la histopatología vamos a encontrar una epidermis hiperqueratósica con infiltrado de linfocitos, con células plasmáticas y eosinófilos en la dermis. En promedio se dice que hasta un 10% puede transformarse en un carcinoma epidermoide, pero son cifras no muy definidas, ¿no? Y el tratamiento, hay varios métodos para tratamiento, como han visto los que han rotado, lo que más se usa es la crioterapia, pero también se puede hacer terapias de campo cuando hay muchas lesiones con quimioterápicos tópicos como 5-fluoruracilo o inmunomoduladores como el imiquimod, o inclusive el diclofenaco al 3% también se puede utilizar como tratamiento de áreas extensas. El cáncer de piel no melanoma, como hemos dicho, incluye 2 tipos de cánceres, ¿no? El carcinoma epidermoide y el carcinoma vasocelular. Estos son más frecuentes en los países con altos índices de radiación y población con fototipo claro, ¿no? Pero realmente vemos
es global esto, ¿no? En todo el mundo podemos encontrar carcinomas vasocelulares o epidermoides, y si han pasado por las consultas en el hospital, que somos centro de referencia, es altísima la frecuencia de pacientes que llegan referidos con estos diagnósticos, ¿no? Más frecuente es el carcinoma vasocelular, que viene a ser el cáncer de piel más frecuente, que en relación a 2/3 que corresponden al vasocelular y 1/3 al carcinoma epidermoide, y hay un mayor predominio en varones. Y la gran mayoría de pacientes lo presentan en más de 65 años. En general tiene un buen pronóstico. Hablando del carcinoma epidermoide, menos del 10% de riesgo de metástasis. Y en factores de riesgo, factores etiológicos, tenemos, ya hemos dicho, la radiación solar, fototipo, pero también radiación ionizante, agentes químicos, exposición al arsénico, zonas de piel dañada, sobre cicatrices o úlceras post-quemadura, también es más frecuente ver estas neoplasias. Estamos hablando ahí, en este caso, más del epidermoide. Y algunos factores hereditarios que puedan predisponer a los pacientes. El carcinoma vasocelular es el más frecuente en los humanos. El cáncer en general más frecuente en los humanos. Se localiza exclusivamente en la piel, no afecta a las mucosas y van a existir varias formas clínicas, ¿no? Pero la forma nodular, la forma superficial son las más frecuentes. Se considera zonas de alto riesgo la zona nasogeniana, la zona nasal, la zona periocular, las orejas y el cuero cabelludo. Y en la patología, el diagnóstico se hace con la presencia de nidos de células basaloides. En cuanto a los tratamientos, lo principal es extirpación quirúrgica con un margen mínimo de 3 a 5 milímetros, pero también pueden usarse otros métodos, como la criocirugía, el curetaje, la electrodesecación. Hay formas superficiales, ¿no? Pero también hay otras formas que tienen aspecto cicatrizal, esclerosantes o atróficas, ¿no? Pueden simular, esta forma puede simular, es interesante porque puede simular otras patologías, puede simular una dermatitis, puede simular una enfermedad de Payet, puede simular una psoriasis, una enfermedad inflamatoria, ¿no? Y suele verse en el tronco y en las piernas de mujeres, en las mujeres, en el tronco en general. Y puede tener recidiva, sí, porque a veces los límites son imprecisos para poder hacer la resección, ¿no? Otra forma es la morfeiforme, que se ven como cicatrizal. Es una forma rara, suelen ser más agresivos, invaden gran profundidad. Este caso del medio es este ojito es de una paciente del hospital que tenía esta forma que parecía una cicatriz y resultó ser un carcinoma vasocelular morfeiforme en una zona de muy difícil tratamiento. La forma ulcerada, es decir, el carcinoma que se presenta ulcerado desde el inicio, no que con el tiempo procede a la ulceración, que es el camino natural de todos los carcinomas casi, con infiltración y destrucción de tejidos vecinos. Se va a ver los bordes elevados, típicos, duros, perlados, brillantes y que tienen telangiectasias, y que a veces ese borde perlado nos hace realmente el diagnóstico, ¿no? Clínico. Pero como hemos visto inclusive esta semana, podemos ver a veces ese borde y no necesariamente ser un carcinoma vasocelular, es decir, no es patognomónico, ¿ya? La forma pigmentada, como en este caso, que es bien frecuente en nuestro medio, pero que en general no es tan frecuente, ¿no? Como las otras formas. En la histopatología vamos a ver las células semejantes a las de la capa basal, de ahí el nombre de basaloide, vasocelular, y con núcleos grandes y dispuestos en empalizada, como vemos acá, a esta forma que está dispuesta, que le dicen empalizada, formando cordones que se extienden hacia la dermis, ¿no? Y además, en estas células que pueden tener mitosis o anaplasia, pero no tanto,
van a tener un espacio o una separación entre esos nidos que se llama cleft y que lo hace característico del carcinoma vasocelular. Hay factores de riesgo histológicos, ¿no?, que se relacionan con mayor agresividad, por ejemplo, la metatipia. La metatipia significa que no solo hay cambios de carcinoma vasocelular, sino que también hay algunas alteraciones en la célula que lo llevan al patólogo a pensar en una combinación de vasocelular con epidermoide, que es el vaso escamoso, y ese factor sí pone en mayor riesgo al carcinoma vasocelular de metástasis, porque en general el carcinoma vasocelular es un cáncer que no da metástasis, ¿no? Factores relacionados con riesgo de recaída, tenemos que sea muy infiltrativo, el nivel de infiltración y espesor tumoral, si hay invasión perineural, si hay ulceración extensa, si hay un tejido miofibroblástico o fibroblástico reactivo y si los márgenes no están bien delimitados. Estos ya son casos, pues, anecdóticos, ¿no?, donde no ha habido un buen control de la enfermedad inicial o un descuido del paciente y que ha progresado a esta magnitud. Sí hemos llegado a ver este tipo de pacientes, pero no es lo frecuente, ¿no? El diagnóstico clínico, acuérdense siempre de ese borde elevado, perlado, de alrededor con un centro ulcerado, es muy típico de carcinoma vasocelular. Y luego los hallazgos dermatoscópicos, que en las formas muy superficiales de carcinoma vasocelular pueden ser que son pigmentados, se ven estas estructuras radiadas, ¿no?, que les llaman en rueda de carro, y estas estructuras son muy no patognomónicas, pero sí muy características de carcinoma vasocelular y dermatoscópicamente nos pueden hacer que hagamos ya un diagnóstico sin necesidad de biopsia, ¿no? La evolución que tiene el tipo de tumor es una lesión de crecimiento muy lento, eso también en la historia nos lleva al diagnóstico, y sobre todo lesiones ubicadas en la cara, ¿no?, que es donde más frecuentemente se presenta. De todas maneras, se debe confirmar con el estudio histológico de la lesión. El tratamiento tiene como objetivo principal eliminar completamente la lesión, pero con resultados estéticos aceptables, ¿no? Dentro de los procedimientos que se hace curetaje, electrofulguración o electrodesecación, criocirugía, la extirpación quirúrgica con márgenes y la cirugía micrográfica de Mohs. La cirugía convencional nos va a permitir estudiar los márgenes histológicos, pero requiere anestesia, deja cicatriz. En tumores de menos de 2 centímetros hay que dar un margen de seguridad de 3 a 4 o a 5 milímetros, ¿no? Y estos márgenes, según estudios, nos permiten obtener bordes histológicos libres de tumor en el 95% de los casos. Y en profundidad siempre debemos llegar al tejido celular subcutáneo. Y la cirugía micrográfica de Mohs es un tratamiento de elección cuando estamos frente a tumores de alto riesgo, es decir, estos con metatipia, tumores en zonas de riesgo que ya hemos mencionado, la nariz, el párpado, el cuero cabelludo, es mejor hacer una cirugía micrográfica de Mohs, ¿no? Permite mejor control de los márgenes, permite preservar los tejidos sanos circundantes y se hace una resección en capas horizontales y se permite con este método hacer el examen histológico al 100% de todos los márgenes y por lo tanto la cirugía se va extendiendo guiada por el patólogo, quien va diciendo en tal margen hay mayor presencia de tumor o el margen queda muy estrecho y se va ampliando la cirugía, ¿no? Pero es una cirugía que requiere alto entrenamiento, equipos de alto costo, un laboratorio que asegure la calidad y un personal entrenado que asegure la calidad de las secciones y es un poco costosa, ¿no? Y larga. El tiempo puede llegar a ser 5, 6, 7 horas de cirugía, entonces es difícil de implementar. Sin embargo, en el hospital se hace cirugía micrográfica de Mohs hasta 3 veces por semana con buenos resultados, teniendo en cuenta que somos un hospital de referencia de cáncer. Como hemos mencionado, ¿cuáles son los tumores de alto riesgo? Los que tienen más de 2 centímetros, los que están ubicados en la nariz, en los párpados, en el pabellón auricular, surco nasogeniano, en el cuero cabelludo, en los labios, y también las variedades agresivas, como la esclerodermiforme, la forma ulcerada, si tiene histológicamente
infiltración o metatipia, o que tienen márgenes imprecisos clínicos, también son tumores de alto riesgo, ¿no? Y también tumores que han recurrido. Como procedimientos no quirúrgicos en el tratamiento tenemos la radioterapia, tenemos el 5-fluoruracilo intralesional, el interferón inclusive está descrito intralesional, nosotros no lo usamos, la terapia fotodinámica que se usa en tumores no pigmentados, pero tampoco contamos con eso en el Perú. Quimioterapia también se puede llegar a utilizar, retinoides e imiquimod. Radioterapia también se utiliza, es una terapéutica relativamente incruenta, localizada, conservadora, y se indica si la persona es muy mayor. No es exactamente que todos los mayores de 60 años deban ir a radioterapia, pero está dentro de las indicaciones. En el hospital se operan pacientes de 99 años, así que la edad creo que es relativa. Pero sí en lesiones extensas de difícil reconstrucción quirúrgica, en pacientes mayores pero que tengan ciertas contraindicaciones para cirugía, por ejemplo, cardiopatías, coagulopatías, alergias a anestesia, etc. Y en localizaciones muy especiales, por ejemplo, los párpados. Los párpados es difícil de reconstruir y por lo tanto la radioterapia puede ser de gran utilidad. También puede servir no solo como único tratamiento, sino como adyuvante posoperatorio si ha habido resecciones incompletas y no se ha podido, por ciertas limitaciones, dar márgenes de seguridad adecuados. Interferón intralesional está descrito en carcinomas vasoculares de bajo riesgo. El imiquimod en crema al 5% también se ha descrito en carcinomas vasocelulares superficiales de menos de 2 centímetros, con áreas de bajo riesgo, en adultos inmunocompetentes, pero no se usa muy frecuentemente, pero sí hay cierta experiencia en el uso, ¿no? Y esta es una lista donde podemos ver cómo son los tratamientos, ¿no? Los únicos tratamientos que nos van a dar un estudio de los márgenes y por lo tanto nos van a dar certeza de que se ha obtenido todo el material maligno es la cirugía convencional y la cirugía micrográfica de Mohs. Todo lo demás que podemos hacer donde no vamos a poder obtener márgenes precisos, como el curetaje, la criocirugía, inclusive el láser, radioterapia, fototerapia y otras terapias que están descritas, pues no vamos a saber los márgenes, es difícil en el seguimiento saber si hemos logrado el control total de la enfermedad. Y por lo tanto hay ciertas indicaciones nada más para esos tratamientos, como hemos visto, ¿no? Pacientes que no pueden ir a cirugía, que tienen contraindicaciones, o de repente en enfermedades en ciertas localizaciones o tumores muy superficiales. El pronóstico del carcinoma vasocelular es muy bueno, ¿no? Tiene muy bajo riesgo de metástasis, como hemos dicho, solo cuando hay presencia de la metatipia, y la mayoría son curables. Responden favorablemente a tratamientos correctamente indicados y realizados, y lo que sí, las formas pues infiltrantes de gran tamaño, de difícil manejo, pues van a tender a la recidiva. En cuanto a recurrencia, 20 a 30% de pacientes que han tenido un carcinoma vasocelular tienen más posibilidad de hacer, 20 a 30% más de posibilidad de hacer un segundo carcinoma vasocelular. Y por lo tanto, hay que hacer un seguimiento a estos pacientes y una evaluación buscando intencionalmente la presencia de otra neoplasia, ¿no? El segundo tipo es el carcinoma epidermoide espinocelular. Este afecta no solo a piel, como el vasocelular, sino a piel y mucosas. Es localmente invasor y este sí tiene más riesgo de dar metástasis. El principal factor etiopatogénico es la radiación ultravioleta A y clínicamente se pueden ver como planos en las mucosas o hiperqueratóxicos en la piel, como el cuerno cutáneo, ulcerados en mucosas, como vemos acá. Y en la patología se va a ver perlas córneas, que son células que rodean un centro de queratina. El tratamiento es quirúrgico y el margen de seguridad es un poco mayor que el carcinoma vasocelular, llegando a ser hasta de 1 centímetro. La clínica, como vemos acá, es variada. Puede presentarse ulcerado, pero acá con infiltración, si se dan cuenta está elevado el labio, como tipo cuerno cutáneo o como una lesión ulcerada en otras zonas con
presencia de hiperkeratosis. Su forma in situ es en la enfermedad de Bowen, ¿no? Que se va a ver como una placa hiperpigmentada o rosada o eritematosa con una superficie áspera o aterciopelada, como se ven en estas imágenes, ¿no? Pueden simular procesos tipo dermatitis y hay que tener una alta sospecha de que podría ser una enfermedad de Bowen. Otra forma in situ es la eritroplasia de Queyrat, que se ve también a nivel, que se ve en la zona genital, ¿no? Como una placa eritematosa, algo erosiva o con superficie terciopelada y que también es un carcinoma epidermoide in situ. El melanoma maligno es un tumor que se origina en los melanocitos. Igual vemos que tiene una alta incidencia en Australia, es uno de los países que más incidencia tienen de melanoma. Se combina lo que hemos dicho, fototipos claros con alta radiación. Y sí, es verdad que tiene mayor predisposición en la raza blanca y hay dos picos de incidencia, entre los 35 y 50 años y después de los 65 años, y la incidencia se viene incrementando año a año. La etiopatogenia, la luz solar, en las formas acrales, que vamos a ver el tipo, la forma acral, el traumatismo repetitivo también es está dentro de la etiopatogenia. Y entre el 5 y 23% de los melanomas se desarrolla a partir de un nevus previo, por lo que hay que tener en consideración eso de que no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que el melanoma desde que aparece es de un puntito, es un melanoma y no fue un nevus que se malignizó, ¿no? Por lo tanto, la detección temprana es la herramienta más importante en el manejo y en el pronóstico y sobrevida de estos pacientes. En cuanto a las variedades clínicas, tenemos el melanoma de extensión superficial, que es el que vemos aquí. ¿Se ve mi puntero? No. Sí, doctora. Allá. Este que vemos aquí es más o menos el tipo de melanoma de extensión superficial. Luego tenemos el melanoma léntigo maligno, que se ve en personas mayores, usualmente en zonas de exposición crónica solar. El melanoma nodular, que es el que desde un inicio empieza como un nódulo. Y el melanoma acral, que es uno de los que más vemos en nuestro país, que es a nivel de las piel de las palmas de las plantas o en las uñas también. El melanoma de extensión superficial se puede presentar como es una placa irregular de células melanomatosas distribuidas en la epidermis y en la dermis, y presenta su primera fase de crecimiento, que es radial, es decir, extensivo, ¿no? Histológicamente se encuentra una relación celular de tipo inmunitario y con el tiempo crecen en profundidad hacia la dermis, ¿no? Siempre estos melanomas al inicio tienen esa fase de crecimiento radial. Este tipo de melanoma es la forma más frecuente de presentación, el 70% de los casos en general, pero es más frecuentemente visto en los fototipos claros, ¿no? En torso de varones y en miembros inferiores en mujeres. La edad media al momento del diagnóstico es de los 44 años y suele ser una placa pigmentada palpable de 1 a 2.5 centímetros de diámetro, policromática. Puede tener colores marrón, oscuro, negro, parduzco, rosado, etcétera, ¿no? Con áreas claras. Y es el típico melanoma, ¿no? Que vemos sobre todo en la espalda de los pacientes. El melanoma léntigo y la característica en este melanoma de extensión superficial es piel con exposición solar intermitente intensa, ¿no? Entonces la espalda, ¿por qué? Porque a la playa se insolan 2 veces al año, ese es el riesgo para un melanoma de extensión superficial en un fototipo claro. En cambio, el melanoma léntigo maligno, este melanoma es una variedad menos frecuente, 5 a 10% de todos los melanomas, pero es una lesión pigmentada que se ve en piel crónicamente expuesta, ¿no? Como el rostro, las orejas, el cuero cabelludo. Justo ahora tenemos un paciente hospitalizado con un melanoma de léntigo maligno en el cuero cabelludo, ¿no? Su crecimiento es muy lento, su pronóstico es relativamente bueno, sí sigue siendo lentiginoso, porque la palabra léntigo viene de esa extensión, esa fase de crecimiento radial, ¿no? Si ya se vuelve nodular o se engruesa, ya el pronóstico también cambia, ¿no? Entonces, este sí lo vamos a ver en piel crónicamente expuesta al sol, como el rostro.
o la espalda también, o en gente que trabaja pues en el campo y todo el tiempo está expuesta al sol, también podría aparecer extrafacial, ¿ya? Y el melanoma de tipo nodular es el melanoma que más agresivo, no tiene esa fase de crecimiento radial, sino de frente pasa a la fase de crecimiento vertical, ¿no? E invade a la dermis desde el comienzo. Es el segundo en frecuencia de presentación, no suele asentar sobre lesiones previas y puede aparecer en cualquier localización. Puede aparecer en la cara con exposición crónica, en la espalda con exposición intermitente a la luz solar, o puede aparecer en las palmas o en las plantas también. El melanoma acral generalmente también es lentiginoso, es decir, demora mucho tiempo en crecer y tiene una fase de crecimiento radial muy elongada. Pero hay formas nodulares también en el melanoma acral. Entonces, desde el inicio puede ser nodular y es más agresivo, ¿no? Como vemos acá en algunas imágenes, pues se puede aparecer en la uña o puede ser en zonas medias escondidas para la evaluación, en los espacios interdigitales, y a veces el paciente no se da cuenta de que tiene la lesión, sobre todo porque aparecen personas mayores también, ¿no? Subunguial, como vemos acá, que levanta la uña, o así como en todos estos casos son del hospital, son pacientes nuestros. O miren como en este caso también unguial y que se ha extendido por fuera de la uña en los espacios, en los tejidos periunguiales, dando el signo de Hutchinson, ¿no? La localización del melanoma difiere. En los anglosajones las formas de extensión superficial son más frecuentes, pero en los latinos, en los hispanos, en los asiáticos y en los negros, la forma acral es la más frecuente, ¿no? Y esa es la forma más frecuente en nuestro país, ¿no? La piel del subunguial, plantar, palmar son zonas poco expuestas a la luz solar y además que tienen una capa gruesa de estrato córneo, y es poco probable que la radiación ultravioleta desempeñe un factor en la patogenia, ¿no? Miren esta lesión también acá, extensa, policromática. El paciente ni cuenta se dio que tenía la lesión hasta que ya la vio muy grande o alguien se la vio, ¿no? Puede llevar a ulceración, a sangrado, a supuración, y esto ya indica que es un melanoma tardío. El diagnóstico se hace clínicamente con la sospecha, pero luego hay que hacer una biopsia, ¿no? En cuanto a lesiones pigmentadas, si las lesiones pigmentadas son pequeñas, la biopsia debe incluir toda la lesión, ¿ya? Con un margen mínimo de seguridad de 1 o 2 milímetros. Para analizar bien, lo que se debe determinar es el índice de Breslow principalmente, ¿no? Y entonces se hace un margen mínimo porque según el Breslow o según los hallazgos que encontremos, también se debe practicar una exploración linfática que se llama ganglio centinela, ¿no? Por eso no se debe hacer un margen tan amplio cuando se hace la biopsia para no modificar el drenaje linfático, ¿no? Y en la parte del diagnóstico y estadiaje también hay que hacer estudio de imágenes para ver la extensión a distancia de esta enfermedad, ¿no? Entonces, antes se utilizaba mucho el nivel de Clark, que es el nivel en el cual los nidos estos tumorales, a qué capa de la dermis y de la epidermis, de la dermis o del celular subcutáneo llegaban. Pero actualmente lo que más se usa es el nivel de Breslow, ¿no? El nivel de Breslow mide en milímetros en qué profundidad tiene la invasión del tumor desde la capa granulosa, ¿no? En profundidad. Y se ha visto que menos de 0.8, el 0.8 milímetros, el pronóstico es mejor. A partir de 0.8 en adelante va cambiando, ¿no? Más de 1, 2, 3 o 4. Bueno, estas son la clasificación de TNM de melanoma del año 2018. Aquí vemos cómo se va clasificando en T1, T2, T3, T4 la fase tumoral, dependiendo del grosor. El grosor se refiere al Breslow, ¿no? De menos de 0.8, 1 a 2, 2 a 4 o más de 4, y también de la presencia o no de ulceración. También se clasifica según el compromiso de los ganglios,
que estén afectados y según las metástasis a distancia, ¿no? Teniendo en consideración la metástasis del sistema nervioso central o metástasis a otros órganos, ¿no? Esto nos va a dar una tabla de estadiaje desde 0, que es el tumor in situ, hasta el estadio 4, en donde ya hay meta, ¿no? O sea, automáticamente si hay meta a distancia, se considera estadio 4. Y el pronóstico de sobrevida va igual, ¿no? A medida que van avanzando, pues la sobrevida a 5 años va reduciendo drásticamente, ¿no? Por eso es que el mejor tratamiento de melanoma es el diagnóstico temprano. Muy bien. En cuanto a casos, vamos a ir viendo algunas imágenes, ¿no? Acá tenemos un melanoma en una paciente que está haciendo una reacción vitiligoide alrededor del melanoma y ya vemos que está haciendo una lesión periférica, ¿no? Melanoma acral, hay varios casos en el hospital, vemos bastante. Este es uno de la literatura para ver un Hutchinson bien robusto acá y estas bandas de pigmento irregular que tiene esta paciente, que es lo que nos debe llamar la atención en cuanto al diagnóstico, ¿no? Igual aquí estas bandas de pigmento irregulares, negruzcas, más claras, etcétera, que también, y el tamaño, ¿no? Cuando la banda es más del 6 milímetros en la uña, hay que sospechar de malignidad. Otros casos de melanoma, miren el espacio interdigital y por la parte de abajo, paciente no se da cuenta de que tiene la lesión pigmentada ahí, ¿no? Y acá histológicamente vemos cómo está este compromiso de las células con esta pigmentación que han hecho acá y se ve cómo está comprometida toda la dermis, la masa tumoral, ¿no? Inclusive le han hecho varias biopsias en otras zonas donde también se ve el compromiso. Casos ya más catastróficos de metástasis en tránsito de un melanoma acral y cómo la metástasis va avanzando por el miembro. Otros casos también de melanoma en otras localizaciones, como en el glande. Hay melanoma en la vulva, melanoma en las mucosas, etc. Así que es frecuente de ver. El carcinoma epidermoide se va a ver usualmente como lesiones queratóxicas o como lesiones erosionadas o ulceradas, suelen ser rosadas o pigmentadas, ¿no? Pero estas, como son más agresivas que los vasos celulares, podemos ver tumores de gran magnitud como en este caso. Este paciente tiene un carcinoma epidermoide acá, otro carcinoma epidermoide acá, y estos por estudiar, probablemente queratosis solares hipertróficas, que están presentes también en el paciente, múltiples, lo que nos demuestra que todo esto es un área de daño solar, ¿no? De daño solar de años, ¿no? El paciente puede ser campesino, pescador, ¿no? Son los que más daño solar presentan. Y pueden llegar por descuido con estas lesiones tan extensas, ¿no? Otra paciente que tiene una placa rosada o vitiligoide y además sobre la placa estas lesiones queratóxicas, ¿no? Esto también es un carcinoma epidermoide de gran extensión. O este tipo de lesión tumoral en el labio inferior, si nos damos cuenta, el labio inferior incide el sol sobre el labio inferior con mayor frecuencia, ¿no? Entonces los carcinomas epidermoides se presentan frecuentemente en el labio inferior, sobre todo en zonas de altura donde hay mayor radiación. En Arequipa hay bastante carcinoma epidermoide en el labio inferior, en vigilantes, en gente de campo, ¿no? Y carcinoma vasocelular, esta imagen la quise traer porque recuerden ese margen, ese bordecito de la lesión ulcerada, perlado, que les decimos con brillo, no se olviden nunca porque hay que sospechar mucho de carcinoma vasocelular. No es patognomónico, pero nos orienta a eso, ¿no? Este también es un carcinoma vasocelular, un poco más difícil de diagnosticar, es una lesión papulonodular con superficie algo costrosa. A la dermatoscopía vimos este pigmento y de repente algunos vasos
arboriformes que nos llevaron al diagnóstico más certero, pero podría ser un vaso escamoso o un epidermoide también. Aquí sí está más claro, esta placa con el centro deprimido y el borde elevado, perlado, que hemos mencionado, típico del carcinoma vasocelular. Y unas palabritas sobre el linfoma cutáneo, ¿no? Es aquellos linfomas que se desarrollan en la piel sin evidencia de afectación extracutánea en el momento del diagnóstico, tras una estadificación completa, que incluye un estudio de médula ósea y exploraciones radiológicas, y los linfomas pueden ser de células T o B. Esta es la clasificación anterior, donde están divididos en linfocitos T, B y precursores, pero la clasificación actual, que se me ha borrado, estaba acá, divide solo linfocitos T y linfocitos B actualmente, ¿no? La clasificación más reciente. Dentro de los linfocitos T, la micosis fungoide y sus variantes son los linfomas más frecuentes y en general, incluyendo linfomas B. Los linfomas B son muy raros, ¿no? La micosis fungoide es un linfoma de células T que afecta primero en la piel, ¿no? Para ese diagnóstico tiene que haber afectación de piel antes de ganglios, sangre o vísceras, ¿no? Es la variante más común de todos los linfomas en general y sobre todo los linfomas T, ¿no? Y su frecuencia de presentación es mayor en negros que en blancos o que en asiáticos. La edad promedio es alrededor de los 60 años. La patogénesis tiene una etiología desconocida, pero está implicada la estimulación antigénica crónica con linfocitos T. Y la infecciones como estafilococo aureus, especies de clamidia o algunas especies virales que podrían ser los gatillantes de la aparición de estos linfomas, ¿no? Y también están implicados defectos en las vías de apoptosis de los linfocitos. La clínica va a tener un curso indolente. Se cree que hay un retardo en el diagnóstico de 7 años porque al inicio se presentan como placas, ¿no? Porque tiene estas fases donde al inicio son parches o manchas que pueden o no tener prurito y luego proceden a tener mayor infiltración, presentándose como placas, y en muy pocos casos, menos del 20% de los pacientes, progresan a tener tumores o pueden progresar eritrodermia, ¿no? La fase de máculas o placas se presentan lesiones de 1 a 5 centímetros, ovoides, policíclicas, pueden ser localizadas o generalizadas y usualmente afectan las nalgas, el bajo vientre, los muslos, las mamas, ¿no? Y pueden tener superficies atróficas o poiquilodérmicas, ¿no? Entonces, al inicio son manchas que luego progresan a placas. Las placas ya son más infiltradas, pueden simular psoriasis u otras enfermedades inflamatorias, pueden comprometer o no palmas y plantas, suelen confluir y con el tiempo pueden ulcerarse, ¿no? Si se encuentran linfadenopatías, estas son firmes, no dolorosas, móviles. Esta es una imagen de un paciente con una fase en parche, pero que se sometió a fototerapia y tuvo una hiperpigmentación muy intensa de las lesiones. Y luego tenemos las lesiones tumorales, ¿no? Los nódulos. Aquí en este paciente, por ejemplo, van a confluir los nódulos y las placas también. No necesariamente se presentan solo los nódulos. Es más, si se presentan solo nódulos, hay que dudar del diagnóstico de micosis fungoide, ¿no? Estos se ulceran y se sobreinfectan y eso empeora el pronóstico de estos pacientes, ¿no? Las formas eritrodérmicas se van a presentar como procesos exfoliativos generalizados con un eritema universal, con pelo escaso. Si es muy crónico, hay pelo escaso, uñas distróficas, palmas y plantas hiperqueratósicas. Y si dura mucho tiempo esta eritrodermia, pues van a ir a la hiperpigmentación, lo que se llama melanoeritrodermia. En cuanto al compromiso sistémico, puede llegar a tener compromiso en nódulos linfáticos. Esto predice progresión, reduce sobrevida, o puede haber compromiso de metástasis a distancia, ¿no? Por lo tanto, el estadiaje incluye tomografía abdominopélvica y estudio de la médula ósea. En la histología va a ir variando de acuerdo a cómo va progresando la enfermedad, ¿no? Si es un estadio en parche o placa, vamos a ver que hay
un infiltrado de linfocitos atípicos que pueden ir subiendo por la epidermis, lo que se llama epidermotropismo, ¿no? Y también puede haber un infiltrado o una dermatitis de interfase, como estos linfocitos que tienden a borrar la unión dermoepidérmica. Pero lo que se va a ver es que estos linfocitos son atípicos, ¿no? Y cuando ya progresa una placa tumoral o una placa gruesa, pues vamos a perder ese epidermotropismo, pero va a haber un infiltrado denso a nivel de la dermis o el tejido celular subcutáneo de linfocitos, ¿no? Y el estudio principalmente nos va a mostrar de la inmunistoquímica el CD4 positivo, pero con pérdida de otros marcadores como CD5, CD7, CD26. El tratamiento en los estadios tempranos, vamos a utilizar corticoides tópicos muy potentes, también se puede utilizar quimioterapia tópica como mostaza nitrogenada o carmustina, y sobre todo la fototerapia. El UVB-NB, que es de banda angosta, da un 75% de resolución de los estadios en parche, ¿no? También se pueden usar retinoides tópicos o sistémicos y metotrexate en estos estadios. Los estadios más avanzados los maneja el oncólogo, ¿no? Y utiliza quimioterapia, sobre todo el esquema CHOP, es el más frecuentemente utilizado, y en algunos estadios tumorales localizados se puede usar radioterapia también. Muy bien, una clase súper extensa, espero que estén despiertos todavía. He tratado de resumirla lo más que he podido. Déjame compartir. ¿Alguna pregunta? Doctora, una pregunta. En caso de que haya lunares, por ejemplo, en los pies, ¿se recomienda realizarle biopsia o si cree que tiene algún... Cuando tenemos lunares acrales, ¿te refieres en la planta? Sí. Cuando tenemos lunares así en la palma o en la planta, no es, depende de lo que veamos. Ahora utilizamos mucho el dermatoscopio porque nos sirve para ver ciertas estructuras. En la planta tenemos, si ustedes se ven sus dedos, tienen pues las huellas digitales, ¿no? Entonces, si uno pone la huella digital, vamos a ver que se marcan unas líneas. Esas líneas vienen a ser los surcos, donde se metió la tinta y luego la dejas, esos vienen a ser los surcos. Y donde no está la tinta, vienen a ser las crestas, ¿ya? Es lo mismo con el pigmento. Si el pigmento está en los surcos, se considera un patrón benigno, ¿ya? Y si el pigmento de un lunar está en las crestas, se considera un patrón maligno, de riesgo de que sea melanoma, ¿ya? Hay otros factores más, como el tamaño, por ejemplo, que mida más de 6 milímetros en la planta y una alta probabilidad que sea una lesión maligna, ¿no? Entonces, así hay características que vamos evaluando, unimos la dermatoscopía, la historia del lunar, porque si es un lunar que lo tiene desde bebito, va a ir creciendo con la persona y no necesariamente porque tenga más de 6 milímetros es maligno, ¿no? Entonces, así varias características que se van evaluando y con eso se toma la decisión de biopsiar o no. ¿Por qué no se biopsia todos? ¿Por qué no? Porque la planta y la palma son muy dolorosos. Tenemos mucha inervación sensitiva y ya hemos tenido pacientes que uno les hace una biopsia, les estipa una lesión y se quedan con dolor crónico, una cicatriz que les genera retracción crónica en la planta o en la palma. Imagínate que tienes que caminar toda la vida con una lesión cicatrizal que te duele cada vez que la pisas y no te salió nada, te salió un lunar simple que podías vivir con ese lunar toda tu vida tranquilo. Entonces sí es importante tomar la decisión correcta de a quién se biopsia las lesiones, ¿no? Y de hacerlo temprano también. Gracias, doctora. Ok, ¿alguna otra pregunta? Doctora, disculpe, en el caso del carcinoma vasocelular, ¿en qué pacientes se podría realizar la criocirugía? O sea, ¿en qué Ya. estadios sería mejor opción? En el carcinoma vasocelular usamos la criocirugía en pacientes. Hay algunas zonas donde va bien la criocirugía, por ejemplo la nariz. A pesar de que la nariz es una zona de alto riesgo, si tenemos un carcinoma vasocelular superficial, hacemos la biopsia y el patólogo nos dice es superficial, no tiene características de invasividad
y es un paciente anciano, uno hace la criocirugía, que no es la simple crioterapia que han visto ahora que hemos estado aplicando. La criocirugía tiene un aditamento al dispensador de nitrógeno que lo pone en contacto directo, como un metal que se pone sobre la lesión y va a congelar en bloque la lesión en profundidad. Por eso se hace con anestesia infiltrada, ¿ya? Es un procedimiento diferente a la crioterapia normal. Y se puede hacer en ancianos que tienen más riesgo de tener procedimientos más largos, porque la criocirugía se hace en sesiones de 30 segundos, más o menos. Se puede hacer en carcinomas superficiales, y una zona que va bien con criocirugía es la nariz, pero no es lo ideal. Lo ideal siempre va a ser que se pueda sacar la lesión completa con cirugía. Eso es lo ideal, ¿no? Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco por quedarse hasta tan tarde. Y ya nos estamos viendo con mi grupo mañana. Cuídense. Gracias. Muchas gracias. Doctora. Muchas gracias, Gracias, doctora. doctora.